Bien, saludamos con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al sociólogo Giovanni Atariguana. Él es director nacional de Unidad Popular. Giovanni, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Carla, Jaime y por supuesto a la audiencia de Ecuador en Directo. Me gustaría escuchar su criterio de lo que justamente comentábamos del señor José Julio Neira, que dice que los empleados de SELEC los odia. De SENACE. De SENACE, perdón, los odia y que incluso los tilda de miserables. ¿Qué lectura darle, Giovanni? Bueno, ese es el talante del actual gobierno. Neira y Noboa son hermanos gemelos y que consideran al país lamentablemente una hacienda bananera, que aquí debe hacerse la voluntad del dueño de la corporación Noboa. Si alguien debería indignarse o a quien debería odiar es a la corrupción. Estamos al borde prácticamente del colapso del sistema eléctrico, no solamente por la incapacidad del gobierno, sino por la corrupción. Está clarito el tema de Progen, de ATM, cuántos millones de dólares se han llevado y están en la impunidad Luque, la señora Manzano, y obviamente a la hora del té quieren cargarse con los técnicos. Lo que han hecho los técnicos, que de paso son graduados de varias de las politécnicas, tanto del Litoral, de Chimborazo, de la Nacional, ha sido una y otra vez advertirle al gobierno respecto a la falta de inversión en las líneas de transmisión, en el tema de la inversión en nueva generación, y que en su momento inclusive advirtieron el tema de que se estaban comprando generadores totalmente obsoletos, que se venía un asalto como fue el de Progen. Entonces, creo que el señor Neira efectivamente debería ubicarse, esta no es hacienda bananera y que el pueblo ecuatoriano está acumulando indignación, porque lo que vemos en el tema del sistema eléctrico también podemos hablar de toda la industria petrolera. Un país como el nuestro ha arruinado completamente la capacidad de refinación y obviamente estamos importando muchísima cantidad de combustibles cuando somos un país petrolero y eso nos causa efectivamente desconcierto. Si vemos el tema de la salud, obviamente no hablamos de crisis, hablamos de colapso. Es que el sistema de salud pública, este gobierno se ha encargado de llevarle totalmente a la debacle. No solamente no hay medicinas en los hospitales, no hay atención. Hospitales como el de Quito, el de Calderón, está funcionando al 25% de su capacidad y es posible que lo cierren. Entonces, frente a eso, obviamente, ahora se entiende con mucha razón por qué el 80% de los ecuatorianos califican a este gobierno de forma negativa, por incapaz, por corrupto y por supuesto también por autoritario. Pasemos a otro tema, el tema de la unidad de las izquierdas. Esta semana escuché a la ministra, o la semana pasada, la ministra Natalie Morillo, que dijo que ese acuerdo que ustedes tienen con Revolución Ciudadana en algunas provincias, con el Partido Socialista, con Pachacutic, significa una vergüenza para ellos. ¿Por qué? A ver, vergüenza sería Natalie Murillo y Daniel Noboa lo que está ocurriendo en el país, que porque no ponen la plata para el presupuesto de salud faltan medicinas. Esa es la vergüenza. La vergüenza es que estén impunes los ministros Luque y Manzano por el tema de Progen. La vergüenza es, efectivamente, de que no haya habido la capacidad de resolver el tema de inseguridad. Entendemos que Natalie Murillo, que a la vez es la directora de ADN, el partido del gobierno, esté asustada, porque las decisiones que hemos tomado, en este caso la confluencia Alianza Ciudadana, de 4 fuerzas políticas para dar una alternativa democrática a Quito y a Pichincha, por supuesto les pone a sufrir, porque esta confluencia, donde está la Revolución Ciudadana, donde está la lista 70, el movimiento Todos, que es a nivel provincial, el Partido Socialista y Unidad Popular, no solamente le presenta una alternativa que es ganadora para la reelección de Pavel Muñoz en la alcaldía, de Alexander Tonelo a la prefectura, sino que constituye desde ya una derrota, un freno al autoritarismo de Daniel Noboa. La ministra Natalie ha dicho que ellos quieren que la mayoría de alcaldes y prefectos tengan la misma determinación del presidente Noboa, sirvan a sus intereses. El pueblo ecuatoriano piensa distinto.
porque eso significaría tener alcaldes incapaces, alcaldes que conviven con la corrupción y alcaldes autoritarios. Entonces, nuestra alianza, en el caso de Quito y de Pichincha, para la alcaldía, la prefectura, el Consejo Metropolitano, con la lista 2-1770, es una alternativa que, por supuesto, le molesta a la derecha, porque es una alternativa democrática. Lo que hicieron con las cámaras de videovigilancia esta semana, el día lunes, bueno, fue un convenio, pero una vez que firman el convenio, ellos hacen el espectáculo casi como que era un allanamiento. ¿Cuál fue el propósito del ministro Reinberg y el gobierno? Es un show mediático. El gobierno se ha propuesto durante todo este año en proscribir las fuerzas políticas de oposición. Lo hicieron con la RC, luego con el Movimiento Amigo, se metieron con Reto, la Izquierda Democrática no pudo hacer primarias, quisieron cancelar a Unidad Popular y han metido preso a varios alcaldes. El alcalde de Guayaquil es uno, con el cual nos solidarizamos, por supuesto. Al alcalde Zamora de Cuenca le quitaron los derechos políticos y obviamente han querido hacer lo propio con la capital. Hace rato vienen una campaña contra Pavel Muñoz, que es la opción número 1 para los quiteños y quiteñas. Han hecho una campaña, digamos, mediática para querer ensuciar supuestamente temas del trolebús, etcétera, y como no encuentran nada en el ámbito, digamos, de la Contraloría, de datos, ahora se inventan lo que ellos llaman la sala de espejo, etcétera, algo similar a lo que hicieron, entiendo, en Guayaquil, un show mediático diciendo que van a allanar, que hay utilización de espionaje, un gobierno, como dice nuestro pueblo, el burro hablando de orejas, un gobierno que persigue digamos, a los opositores políticos, que les tiene vigilancia, que atosiga. Alguna activista, me parece Gabriela Panchana, acaba de recibir una alerta respecto a cómo está siendo hackeada sus comunicaciones. Ahora dice que está preocupado del espionaje. Es obvio que están desesperados, no saben cómo eliminar la candidatura en la alcaldía de Quito y la prefectura de Pichincha, pero bueno, las alertas democráticas están levantadas. Hay una cancha inclinada, pero en estos 3 meses de campaña creo que el pueblo ecuatoriano y particularmente el pueblo de Quito, que se ha identificado con la libertad siempre, que ha combatido todos los autoritarismos, obviamente va a castigar en las urnas este tipo de show y el mal gobierno de Daniel Noboa. ¿Es verdad que el gobierno tiene más de un candidato a alcalde en Quito? Bueno, esa es la estrategia, jugar a varias cartas. Porque seamos claros, con un presidente que por su incapacidad, por su corrupción, por su autoritarismo, tiene el 80% del rechazo de la población, eso es lo que dice el CIES, ¿no es cierto?, en la última encuesta, sabe que tener la mochila de gobiernista, de representar ADN, el partido morado del presidente, es una mochila muy pesada para los candidatos. En varios territorios hemos visto que han sacado con chantajes a rivales incómodos, que a última hora renuncian a las candidaturas, otros que se pasan de bando y están obligados a ser candidatos de ADN. Podemos ver varios casos en Loja, en Guayaquil, etcétera. Y obviamente el presidente está buscando, en el caso de Quito, Carol Burbano, que es un muy mal ministro de Trabajo, que ha sido cuestionado por los sectores sociales, que ha tenido un papel bochornoso en el tema de los certificados de ejercer cargo público. Usted recuerda el tema de la judicatura, es impresentable, no tiene mayor chance electoral. Por eso es que busca otras cartas, Yunda, por ejemplo, está el tema de Merino, y obviamente buscan jugar a varias capas. Obviamente el pueblo quiteño en este caso no va a comprar el cuento, hay una alternativa, porque más allá de las diferencias, Jaime, que por supuesto existen de la historia que tenemos, hemos puesto por delante las coincidencias. Y esta candidatura con Pavel, que va a la reelección, se plantea sobre la base de una exitosa gestión, que tiene el 56% de calificación positiva según la última encuesta del CIES por parte de los quiteños. Hay muchas cosas por hacer, seguramente muchas cosas por corregir, pero coincidimos en varias. Por ejemplo, el tema de defender los servicios públicos, lo público por sobre lo privado, poner al centro el ser humano, defender
a Quito, fíjese usted lo que voy a decir, del centralismo, porque el gobierno central, el de Noboa, le está negando más de 180 millones a la capital y no hay una sola obra para los quiteños y quiteñas. Vamos a defender el presupuesto municipal, la autonomía, vamos a ubicar los énfasis fundamentales en lo social. Por ejemplo, Quito tiene un sistema de salud colapsado. Basta ver, yo decía, el tema de los hospitales públicos, se va a cerrar el de Calderón posiblemente, el estado calamitoso en el que está el Eugenio Espejo, el Pablo Arturo Suárez, es a la vista del país, y entonces fortalecer el sistema de atención de salud del municipio es algo en que lo que coincidimos, no solamente con Pavel, con la gente de la Alianza, sino con el pueblo de Quito, para poner algunos elementos que al final será el pueblo que decida el futuro de la ciudad. ¿Cómo así se llegó a ese acuerdo, Giovanni? No solamente es con Unidad Popular, el Partido Socialista también entiendo que está en Quito, ¿no? Sí, efectivamente son 4 fuerzas. Yo diría que el momento histórico nos ha planteado una disyuntiva concurrente. Por un lado, frenar al autoritarismo, que Noboa no se tome la capital, porque eso es lo que él quiere para concentrar aún más el poder, lo cual sería terrible para la democracia. Y segundo, comprometernos en un proyecto democrático que dé solución a los problemas de los quiteños y quiteñas del pueblo de Pichincha. Se dieron las condiciones, hay muchas coincidencias, hemos conversado con Pavel, nuestros compañeros, nuestras compañeras no tuvieron problema en ceder, en el caso de la prefectura, el espacio para que Alexander Tornelo y su binomio, Yasmín Vega, tengan un vehículo para participar en la prefectura. Nosotros vamos a incorporar nuestras propuestas, nuestras voces en el Consejo Metropolitano. Cristina Cachaguay va al distrito más populoso, encabezando el distrito sur de la capital. Entiendo que el presidente del Partido Socialista va por las parroquias rurales al Consejo Metropolitano, y creo que es un ejercicio democrático, que obviamente ha sido posible en la capital. Nosotros como partido hemos hecho todos los esfuerzos por tener proyectos de este talante con acuerdos programáticos del centro hacia la izquierda en todo el país. Jaime, nosotros podemos decir que luego de esa lucha tan larga para defender el partido, el 7 de junio recién nos dieron el registro electoral, y en un tiempo récord, con nuestra estructura, hemos presentado proyectos en 165 cantones del país, en concejales, juntas parroquiales, y tenemos diversas alianzas. En Guayaquil, el día 10 de agosto, ya inscribimos la candidatura de la Alianza Despierta Guayaquil por la Patria, con la propuesta de Mónica Luzárraga como candidata a la alcaldía, en conjunto con Pachacute. En Guayaquil es 218. En Cuenca, para citar otro ejemplo, por la importancia, tenemos una alianza con la Izquierda Democrática y con el partido Futuro Ya. Para la prefectura encabeza nuestro compañero Sebastián Ceballos, y en la alcaldía Yacu Pérez. Son diversas opciones que de acuerdo a cada uno de los territorios, en todos Unidad Popular le apuesta a gente que tiene capacidad, que tiene honestidad, y en una divisa que nosotros tenemos, unir al pueblo para sacar adelante al país. Claro. Doctora Tarihuana, buenos días, Carla Aro le saluda. Felicitamos la unidad, es necesaria en tiempos difíciles, pero todos sabemos que este es el inicio, el tema de poder consolidar y mantener los espacios dentro de las diversas alcaldías y prefecturas del país. Realmente no soluciona los problemas que tiene el país a profundidad, y tampoco va a acabar con el autoritarismo, ni el totalitarismo, ni digamos que la dictadura, como ya se califica de este gobierno. ¿Están ustedes dispuestos a continuar con esa unidad para contrarrestar un gobierno de este talante tan bajo como lo decía usted? ¿Este es el inicio de una gran unidad que podría darse más adelante? Carla, nosotros hasta en el nombre llevamos el tema de la unidad por definición, por concepción y por praxis. La unidad no empieza ahora, la unidad ha estado presente en la defensa, por ejemplo, en la movilización contra las leyes inconstitucionales. Algunas las echamos abajo. La unidad estuvo presente en el paro nacional que enfrentó la elevación de los combustibles, y que hoy, precisamente, uno de sus dirigentes, Guido Perugach, el presidente de la FENOCIN, está a punto de ser encarcelado.
y por el cual más de 200 dirigentes sociales, entre esos Andrés Quispe, el presidente de la UNE, o Pacha Terán, nuestra candidata vicepresidencial, están siendo perseguidos. La unidad se expresó de forma contundente cuando el pueblo dijo 4 veces no, 4-0 en la consulta de noviembre pasado. Obviamente es necesario enfrentarlo en el terreno electoral. El escenario de un gobierno que va a ser derrotado, de eso yo estoy seguro, porque va a recibir un voto castigo de la población. Al mismo tiempo nos plantea el desafío de construir alternativas reales que contribuyan a resolver los problemas en el ámbito local que tiene la población. Es muy importante tener una alcaldía democrática en Guayaquil y que no vuelva gente como Cintia Viteri, para ponerle un ejemplo. Es importante que no caiga en manos Cuenca, Guayaquil, Manabí, en gente como Neira, que comentábamos, ¿no es cierto?, en ese plano. Eso nos hemos propuesto. Por supuesto, hay temas urgentes como este tema del abastecimiento de la salud. Neira dice que no hay las medicinas porque no han traducido los contratos. Imagínese usted, eso no de indignarse. Vamos a ver qué pasa en noviembre si vienen los apagones. El tema de los combustibles, acaban de rebajar 2 centavos. O sea, antes, ni siquiera son 5 centavitos de felicidad como antes se decía, ¿no es cierto? Y entonces hay muchos temas por ubicar. A Noboa hay que, con unidad, derrotarlo en las calles y en las urnas. Nuestro compromiso, por supuesto, siempre va a ser promover la unidad en todos los ámbitos. Qué bueno. Doctora Tarihuana, ¿el Consejo Nacional Electoral les garantiza, o usted cree que les garantiza una participación y unas elecciones democráticas? El tan cuestionado Consejo Nacional Electoral, ok, pasamos estos procesos, se logra la unidad, bienvenida a la unidad, se espera que más adelante se pueda dar en todas las provincias del país. Pero bueno, vamos ahora al hecho fáctico que se va a dar el día de las elecciones. ¿Cómo se va a garantizar el respeto a la elección popular? Eso es algo muy preocupante porque sabemos la injerencia que hay del gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Carla, por supuesto que la cancha está inclinada. Desde el día que adelantaron las elecciones, que redujeron a 14 días la campaña electoral. Yo hace muchos años en el Colegio Mejía, para ganar el Consejo Estudiantil, teníamos más tiempo de campaña. Eso violenta la democracia. Hemos tenido, y todavía está digamos, en incertidumbre, proscripción de opositores, fuerzas políticas, la ERC, tuvo problemas amigos, la Izquierda Democrática, a Unidad Popular, quisieron cancelarla y nos defendimos. Hablemos de los alcaldes que están siendo perseguidos. Vamos a ver, afortunadamente la lucha es luchando, como dice nuestra gente. Nosotros creo que si algo aprendimos en la defensa de la Unidad Popular es que frente a los abusos, los atropellos, no cabe ni la resignación ni agachar la cabeza. Hay que levantar la voz, hay que unirse, hay que luchar, y es posible efectivamente hacerse respetar. Ahora mismo Diana Tamay tuvo que salir del Consejo Electoral y es repudiada por el país entero, porque quedó en evidencia como un instrumento al servicio de Daniel Noboa. Entonces, hoy la función electoral, según las encuestas, no tiene la confianza no solamente de los partidos, sino de la población. Tendrán que demostrar en estos días, en la calificación de candidaturas, tendrán que demostrar en el control del uso del gasto electoral. Ayer veo que firmaron un convenio con la Contraloría. Ojalá no sea solamente anuncio. Queremos ver que el principal gasto que está haciendo la presidencia, el Ejecutivo, sea controlado, porque eso, además de ser antidemocrático, constituye un peculado, usar el recurso de todos los ecuatorianos para promover los candidatos de ADN, eso debe ser controlado. Y por supuesto, el tema del conteo de votos. ¿Qué nos corresponde a las fuerzas sociales y políticas? Yo creo que a la ciudadanía, levantar las alertas, prepararnos para el control electoral y obviamente defender a capa y espada lo que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas. Los alcaldes y prefectos no deben ser escogidos por el fiscal o un juez que les mete preso. No debe ser escogido por el Tribunal Contencioso Electoral antes de hora quitando derechos políticos. La elección de alcaldes y prefectos debe ser decisión democrática de los 13 millones de empadronados del pueblo ecuatoriano.
Una de las cosas que se comenta mucho es que parte del adelanto de las elecciones seccionales tiene que ver con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, doctora Altariguana, porque el gobierno aún no ha terminado de cumplir aquellos lineamientos para los que se comprometió. Se habla de la eliminación del subsidio de la bombona de gas, ¿no? Y de otro sinnúmero de medidas que debería tomar el gobierno, ¿no? Entonces adelanta también las elecciones porque sabe muy bien el costo político que traerían estas decisiones. Entonces yo le pregunto a usted, después de las elecciones, ¿qué? Cuando el gobierno tenga que volver a tomar estas decisiones duras que afectan directamente el bolsillo de los ecuatorianos. Usted es un hombre de territorio, usted es un hombre que conoce las necesidades y que él ha luchado en las calles. Después de esto, ¿qué? Y le digo después de esto, ¿qué? Porque nos han gobernado todo este tiempo con miedo, con el autoritarismo, con el totalitarismo. Después de esto, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué va a seguir para el Ecuador, para la ciudadanía e incluso para el mismo gobierno? Carla, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Fíjese usted, faltando todavía esas medidas que están presentes, seguir subiendo los combustibles, el gas, nos acaban de dar un nuevo garrotazo en el tema de los pasajes interprovinciales. Seguramente se va a venir el tema de los urbanos muy pronto, la falta de atención en salud, en educación. Efectivamente, el gobierno ya tiene el 80% del rechazo de la población. Y eso se va a expresar en las urnas. Las elecciones también son un espacio para desahogo político. El voto castigo va a funcionar. Yo creo que, pues estoy convencido que ADN va a ser el gran derrotado y Daniel Noboa va a recibir un fuerte golpe, un llamado de atención de la población. Pero claro, Daniel Noboa cree que está en la hacienda bananera, que puede manejar el país como la corporación Noboa. Y ahí se va a topar con un pueblo que tarde o temprano se va a levantar. Porque si las condiciones de vida siguen empeorando, la gente no tiene para comer, el desempleo aumenta. Fíjese usted, el INEC no actualiza la estadística porque no quiere reconocer lo que está pasando y que la gente siente en cada casa, pues. Es insufrible lo que pasan las familias ecuatorianas a la hora que alguien se enferma o a veces tienen enfermedades catastróficas. Entonces, eso obviamente está acumulando tensión. Yo creo que a ese ritmo, efectivamente, el gobierno tendrá que o dar soluciones o enfrentar un estallido social en el mes de enero del 27. ¿Cómo ve, cómo analiza usted el tema de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, que han respaldado no solamente este gobierno, ¿no?, sino también los anteriores gobiernos que sin duda alguna vienen en una profunda decadencia cada vez más? Yo decía, me tengo que retractar, yo decía que el gobierno de Guillermo Lasso era el peor, pero parece que sí hay quien lo supere. A ver, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una misión fundamental que debería ser defender la soberanía nacional. Yo creo que hay que distinguir a un sector de la cúpula que está cómoda con el poder, tendrán canonjías, pero creo que en general las Fuerzas Armadas, los soldados, los oficiales deben reflexionar sobre qué está pasando en el país. Acaba de publicarse por parte del Washington Post un reportaje donde dice que la CIA estuvo involucrada en el bombardeo de pescadores de Manta, de Manabí, ¿no es cierto? Y bueno, eso es una afrenta efectivamente a la soberanía nacional. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que pensar muy bien si el Ecuador, el camino es ser una colonia norteamericana bajo los esquemas de Trump. Yo entiendo que Daniel Noboa, que nació en Miami, tenga ese corazón por allá, pero el pueblo ecuatoriano dijo no de forma contundente en noviembre a la presencia de bases y tropas extranjeras en el país. Entonces, un tema de soberanía. Pero si vemos también el tema de la riqueza del país, las Fuerzas Armadas, el pueblo ecuatoriano, debemos poner en alto la defensa de los intereses del Ecuador, de las actuales y futuras generaciones. Ya quieren entregar el campo petrolero Sacha, la joya de la corona. ¿A qué intereses? ¿Extranjeros? ¿A los intereses petroleros que parece también tiene la familia Noboa? El tema minero es algo similar. Entonces creo que a los ecuatorianos, y eso incluye a las Fuerzas Armadas, tenemos que defender siempre la soberanía y la democracia. ¿Ustedes apoyan el tema de la revocatoria de mandato? Es aún algo que se mantiene ahí y es un ejercicio democrático. Yo decía hace unos días atrás,
si llegase a existir un estallido social, que básicamente no es algo que se quiere porque sabemos que están en riesgo las vidas de los ciudadanos. Pero el Consejo Nacional Electoral será responsable de aquello, por no dar paso a esta vía democrática y que el pueblo en ese ejercicio de democracia directa decida. ¿Cuál es su punto de vista de la revocatoria de mandato? Compartimos, la revocatoria es un ejercicio democrático. ¿Qué significa? Que quienes son los electores, el mandante, el pueblo ecuatoriano, frente a los incumplimientos de un gobernante, considera que ya no debe ser gobernante. Y eso está en la Constitución. Eso no desestabiliza. La democracia y el pronunciamiento de las mayorías es democracia, no es desestabilización. Y por eso está en la Constitución. Lamentablemente, el reglamento, la ley y la autoridad electoral le ponen trabas. ¿No es cierto? Si el presidente Noboa, como proclama, dice que hay un gran gobierno, un reconocimiento, sométase al soberano. Y que sea el soberano el que diga si Daniel Noboa, con su política del Fondo Monetario, que favorece a la banca, que favorece a los grandes empresarios, sigue teniendo la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es evidente que ya no la tiene. Por eso le ponen trabas al proceso de revocatoria. Hay dos iniciativas que han sido negadas por el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que pronunciarse las próximas semanas. Si actúa en derecho, debería poner por delante el derecho constitucional de los ecuatorianos a tomar decisiones. Ese debe ser el principio. Pero si bloquean y ni siquiera dan paso a que recojamos las firmas, los formularios, están cerrando una puerta democrática. Y entonces cuando se acumulan las tensiones y no hay cómo desfogar, en este caso en las urnas, a través de un proceso de revocatoria, le están echando leña al fuego. Y tarde o temprano, aquí va a haber una explosión. Sin duda alguna, ¿no? Es posible. Doctor, la persecución política no termina. Usted nos hacía referencia hace un momento sobre el tema de Pacha Terán, de Guido Perugacci, ¿no? ¿Cómo canalizan ustedes eso, ¿no? Hablando de la unidad y del apoyo que se les está dando, ¿no? A estos líderes, a estas organizaciones que están siendo perseguidas. Le pregunto cómo se va a canalizar, porque en época electoral seguramente se vuelvan mucho más fuertes. Por supuesto, en este momento está realizándose la audiencia para ver si la jueza le da chance a la fiscalía y mete preso a un líder social como Guido Perugacci. Realmente hay que expresar nuestra solidaridad, porque efectivamente ya quisiéramos que los verdaderos delincuentes estén ellos sí presos, pues, ¿no es cierto? Los que se llevaron Progen, ATM, quienes no han respondido por los negociados del país, y se ensañan con gente del pueblo, que lo que ha hecho es ejercer el derecho democrático a la resistencia constitucional, ¿no es cierto? No se puede criminalizar la protesta. Ahora mismo el país está en los ojos de organismos internacionales que han visto cómo hay problemas de desapariciones forzosas, hay casos de tortura, hay una violencia contra las organizaciones sociales, se congelan cuentas de ambientalistas, de la Unión Nacional de Educadores, simplemente porque levantan la voz y critican la política del régimen, el autoritarismo. Y obviamente es una cosa peligrosa que nos debe llamar a la unidad también, es que el ministro Reinberg, muy suelto de huesos, muchas veces quiere confundir el crimen organizado con la lucha social y la lucha política. Por esa vía yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que hacer respetar libertades, derechos y obviamente juntar todas las voces diversas. Nosotros cómo no nos vamos a solidarizar con sectores de la prensa que muchas veces no podemos estar de acuerdo, pero que hoy quieren ser silenciados por parte del régimen. ¿Cómo no vamos a defender a Guido Perugacci, a Pacha Terán? Y obviamente eso es un tema que debemos de estar siempre en nuestra agenda. Esta acción electoral va a concentrar buena parte de nuestra energía, pero eso no significa que nos olvidemos del día a día de la gente, del tema de las medicinas, del tema de la educación. Va a empezar el año lectivo de aquí a 2 semanas en la Sierra Ecuatoriana y la gente le está pasando mal. Giovanni, finalmente, ustedes han llevado al banquillo a Diana Tamaint. ¿Cuándo tienen que acudir al TC?
A ver, nosotros ya pasamos la primera audiencia, fue público y notorio. Hemos presentado una queja que es del recurso que teníamos cuando Diana Tamaí canceló una sesión, pensé que tenía el quórum y no nos dio respuesta. Eso violaba la ley y el procedimiento. Pero el juez en primera instancia ha dicho que nos dice que no hay pruebas. Solo él no puede ver la transmisión oficial del Consejo Electoral. Nosotros hemos ya apelado al Pleno del Contencioso Electoral, pero más allá de la respuesta que tengamos, creo que la historia del pueblo están poniendo a Diana Tamaí, y lo seguirá haciendo a quienes sean alfombras del poder, en lo que corresponde. Han sido, digamos, repudiados por la opinión pública nacional. El 9 de noviembre anunció ayer José Cabrera que recién van a dar la lista de los candidatos habilitados. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuál es el propósito del Consejo Nacional Electoral? ¿Seguir sacando candidaturas? Bueno, creo que esa fecha corresponde al plazo final. Cuando hay impugnaciones, esas impugnaciones pueden apelarse de la Junta Provincial al Consejo Electoral e incluso al Tribunal Contencioso Electoral. Pero para poner un caso, Pavel Muñoz, su candidatura ya está calificada, ya está en firme, es imposible que se eche abajo, efectivamente. Ya no pueden. Por supuesto, estamos alertas. Si presentan, si impugnan, ya no pueden. Si ya pasó el plazo de objeción, de impugnación, ha sido calificada, está en firme. Es decir, no hay forma en un Estado de Derecho, ni electoralmente, ni judicialmente, de sacar de la papeleta, para poner un caso, a Pavel Muñoz. Y igual nuestra candidata Liliana Silva en Santo Domingo, si no han sido impugnados y están calificados, efectivamente no hay, la candidatura no es renunciable. Hay inmunidad, digamos, salvo en casos de flagrancia, y obviamente ese plazo del 9 de noviembre se refiere a que todos los recursos, si hubiera sido impugnada una candidatura, en todas las instancias, que son 3, se demora hasta el 9 de noviembre. Pero creo que en lo fundamental, en estas semanas, veremos qué pasa con las principales candidaturas. Giovanni, quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Muchas gracias. 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 Giovanni Atariguana, él es director nacional de Unidad Popular, conversando con los especialistas de Ecuador en Directo. Bien, vamos con nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida al doctor Mauro Andino. Él es analista político y con él vamos a hablar de la coyuntura que vive el país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Qué gusto, querido Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. Las órdenes. Gracias, doctor. Doctor, bueno, siempre en los feriados hay sorpresas, ¿no? Yo decía el viernes que nos fuimos de feriado, porque era fin de semana y el lunes 10 de agosto. Alguna cosa va a pasar. Ya nos tiene acostumbrado este régimen. Pero bueno, ha sido un convenio finalmente, pero el gobierno no lo hace como que es un convenio cuando dan una rueda de prensa. Lo veíamos al señor Reinberg, salió a hacer acusaciones. Salió a decir que hay salas espejo en las cámaras de videovigilancia de la capital de la República, pero lo sorprendente de todo esto es que esas cámaras funcionan en el mismo edificio del ECU 911. ¿Cómo entender lo que hace el gobierno, doctor Mauro Andino, después de que firma el convenio? Casi que entran como a allanar las cámaras de videovigilancia. Realmente este es el gobierno del espectáculo, del show circense, ridículo, y por supuesto han hecho de la política un ejercicio de entretenimiento permanente y de un entretenimiento burdo,
porque lamentablemente todo lo que hacen está direccionado para confundir a la opinión pública, para disuadir a la gente de los verdaderos problemas y de las auténticas necesidades que tienen que resolverse por parte del régimen. Lo que presenciamos el día de ayer fue un acontecimiento más de esta naturaleza. Por eso es que anuncian con bombos y platillos que supuestamente han recuperado el control de las cámaras de videovigilancia de la capital, cuando estas cámaras siempre han estado coordinadas, monitoreadas por el sistema del ECU 911. Y el ECU 911, ¿bajo quién está administrado? Bajo el gobierno central, pues. Bajo el gobierno que ellos dirigen, que el gobierno de Noboa controla. Es decir, en palabras simples, casi que se terminan allanando a ellos mismos. Y en la práctica terminan por afirmar que recuperan el control de las cámaras de videovigilancia que ya manejaban ellos. Por eso es tan ridículo todo este espectáculo que montaron el día de ayer. Y lo que hay que señalar es que al final del día se dilucida toda la verdad. La gente puede apreciar lo que en verdad había sucedido y el alcalde de Quito termina por desmentirles con esa explicación detallada, clara, en la que se señalaba que todo este evento que se suscitó fue resultado de un acuerdo previo que tenía que materializarse en ese momento, que era un convenio en el ámbito de seguridad, pero que el gobierno, claro, quiso posicionar la idea ante la gente de que supuestamente las cámaras habían sido mal utilizadas para actividades de espionaje y barbaridades que no tienen ningún sentido. Claro, ¿y cuál es el trasfondo de esto, doctor Mauro Andino? ¿Por qué el gobierno actúa de esa manera? Estimado Jaime, no sé si me escucha bien porque parece que me quedé congelado. Le decía, ¿cuál es el trasfondo de todo lo que ocurrió en este tema de las cámaras de videovigilancia de la capital de la República? Perfecto, ahí regresé, mi imagen se había congelado por un momento. Le escuché perfectamente. Yo creo que hay un trasfondo político, Jaime, eso es indiscutible. Hay un interés claramente electoral, estamos a las puertas de las seccionales. El gobierno sabe que no tiene legitimidad política, que ha perdido capital electoral y que el apoyo ciudadano cada vez es más exiguo, cada vez es más ínfimo. Consecuentemente, a lo que recurren es a este tipo de estratagemas para desviar la atención, para confundir a la opinión pública. Y por supuesto, Quito es uno de los territorios que más les interesa intentar ganar, así sea a la fuerza, así sea a la brava. Enhorabuena, parece que ya se ha calificado la candidatura de Pavel Muñoz y al estar ya calificada, pues evidentemente es una candidatura en firme y es una candidatura que estará en la papeleta electoral de cara a las elecciones de noviembre de este año. Pero eso no quita que dejen de aplicar este tipo de tácticas y de acciones tan perniciosas y tan sucias que lo que buscan, insisto, es confundir a la ciudadanía, posicionar en este caso puntual la idea de que se han estado desarrollando actividades de espionaje en vez de precautelar la seguridad, la integridad física, la vida de los quiteños, en vez de cuidar la propiedad privada de los ciudadanos y de las ciudadanas de la capital. Eso es lo que pretenden instalar. ¿Para qué? Para tratar de sacarle un rédito político de cara a las seccionales de noviembre de este año. Parece que les preocupó la cantidad de convocatoria que tuvo el día de la inscripción de la candidatura de Pavel, ¿no? Porque sí vimos una convocatoria multitudinaria. Seguramente eso les movió el piso, les dejó bastante confundidos, absortos y preocupados. Y claro, eso provocó que tengan este tipo de reacciones. Pero yo quisiera insistir en algo que lo hemos abordado durante varias veces en su programa. Este es un gobierno que no respeta las reglas democráticas. Es un gobierno que no compite en igualdad de condiciones. Es un régimen que le gusta ganar de forma sucia, ruin.
Y estas prácticas lo demuestran. Si no es proscribiéndote a través del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, entonces es encarcelándote a través del uso arbitrario, abusivo de la Fiscalía, de la Administración de Justicia, o en este caso a través de tácticas espurias para confundir a la opinión pública, posicionando mentiras, posicionando narrativas falsas, dañando la reputación de los adversarios. Pero en general, en términos muy generales, este no es un gobierno, ni el partido oficialista, me refiero a ADN, no son espacios institucionales o estructuras organizativas que compitan limpiamente, sino que están acostumbrados a ganar de forma sucia. También usan la maquinaria del Estado para sacar ventaja, repartiendo bonos, entregando cosas, violentando cualquier principio ético, moral de la administración pública y usando esa maquinaria del Estado para poder imponerse de esta manera a sus adversarios. Y esto creo que es un tema que hay que decirle constantemente a la gente para que sepan que esta no será una elección transparente ni equilibrada, sino que estamos enfrente de un proceso democrático donde no hay garantías de equilibrio, donde no hay garantías de que se respete la voluntad popular y donde existe un contendor que en este caso es el gobierno con su movimiento oficialista ADN que saca ventaja desproporcionada, abusiva, perjudicando no solo a los adversarios, sino perjudicando la voluntad popular que se vaya a expresar en las urnas. Hace pocos días el presidente de la República dio una entrevista a un medio, no me recuerdo cuál medio era, pero justo él habló del tema del cambio de la fecha de las elecciones, ¿no? Aunque la presidenta Tamaín decía que no era que se cambiaban las elecciones, sino era un adelanto de votaciones. Bueno, de esa manera trataba de confundir a la gente. Pero él decía en esa entrevista que él habló con el Consejo Nacional Electoral, les planteó para hacer el cambio de las elecciones al mes de noviembre y por eso aceptó el Consejo Nacional Electoral. Eso casi que lo devela a él como que él fue el que hizo todo lo que tenemos ahora, que las elecciones ya no son en febrero, sino en noviembre de este año. Esto devela que la científica no solo era la señora Diana Tamaín, pues, sino también el presidente Daniel Noboa. Y esto contradice todas las proyecciones de la ciencia y de los especialistas en la materia que sí advierten que los mayores problemas del fenómeno del Niño se darán entre octubre y diciembre de este año. Es decir, que la decisión de haber adelantado elecciones es peor todavía que lo salió el tiro por la culata. Lo que se hubiera dado en febrero del próximo año, tal como estaba previsto el calendario electoral inicialmente. Pero ellos son muy hábiles también para usar esta clase de eufemismos, ¿no? Cuando despedían a gente del sector público, el hoy candidato a la alcaldía de Quito decía que no eran despidos, sino desvinculaciones. La señora Tamaín decía que no era adelanto de elecciones, sino cualquier otra cosa, menos eso, y utilizan una serie de palabras y de retóricas vacías para tratar de darles otros significados a los hechos, cuando en la práctica terminan siendo lo que la gente entiende y lo que la gente advierte, lo que la gente termina por entender en la práctica con los hechos concretos, fácticos. Esto refleja la interferencia del presidente de la República en otra función del Estado. Él termina por confesar aquello. Él termina por reconocer que la decisión del Consejo Nacional Electoral no fue una decisión autónoma ni independiente, sino que fue una decisión de la función ejecutiva. Imagínese usted, en el proceso electoral, en el día que tenían que llevarse a cabo las elecciones, él termina por confesar eso. En cualquier otro país medianamente democrático, eso hubiese sido un escándalo. Eso hubiese
significado que cualquier legislador o cualquier asambleísta pida o la comparecencia del propio presidente de la República para que dé explicaciones sobre esa afirmación, o para que incluso se llegue a configurar el hecho concreto de que el presidente asumió responsabilidades o tareas o tomó decisiones que constitucionalmente no le competían a él. ¿Cómo así? Pues él tenía que meterse a estar diciendo que las elecciones tenían que modificarse de una fecha para otra. Él no tenía por qué interferir en aquello. La función electoral, y en este caso el CNE, es el único organismo que tiene que velar por la integridad y por la ejecución del calendario electoral, y en el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Electoral. Pero con este tipo de prácticas, el día de mañana nos va a terminar confesando el propio presidente Noboa, como casi que ya lo hizo, que él también le ha pedido que sentencie de tal o cual manera al Tribunal Contencioso Electoral en determinadas causas, a pesar de que, insisto, casi que ya confesó eso cuando advertía él en esa entrevista en Radio Centro de que él no es dictador y de que todos pueden participar siempre que hagan primarias, siempre que no sean partidos que estén vinculados con tal o cual actividad ilícita desde la perspectiva de él, ¿no? Actuando casi que como fiscal, como tribunal penal, como tribunal contencioso electoral. Entonces, esto no es tampoco novedad, porque ya ha dado señales de que él es quien maneja no solo la función electoral, sino todas las funciones del Estado. Y por eso el expresidente Hurtado le catalogó como criptodictador. No fue gratuita esa adjetivación y esa categorización que le dio el expresidente Osvaldo Hurtado. Y también en el tema de justicia, ¿no? El otro día lo veía al señor Reinberg, que decía en una entrevista con Carlos Vera que gracias a él cambiaron a la jueza que llevaba el caso Villavicencio. La doctora Daniela Ayala, me parece que es el nombre de esta doctora. Y en fin, hemos visto casi que ellos se develan de todo lo que están haciendo. En algún momento, cuando vuelva el Estado de Derecho a este país, ¿qué va a pasar con todas estas arbitrariedades, doctor? Lo que pasa, Jaime, es que en el ejemplo que usted pone, ellos también saben a qué segmento de la población le hablan. Cuando Reinberg se ufana, se enorgullece de haber influido para que cambien a tal o determinado juez o jueza, en este caso en lo relacionado al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, él sabe que lo dice para tratar de congraciarse con ese electorado más anticorreísta, con ese electorado más antiprogresista, antiizquierda, más recalcitrante, más reaccionario del país. Entonces, él sabe que está haciendo mal al afirmar ese tipo de cuestiones. Él sabe que no debería decir eso, pero también entiende que políticamente les permite seguir anclados en ese, llámele usted, 20% de ese voto anticorreísta más duro, que con tal que Noboa persiga a las izquierdas, a los progresismos, al correísmo, bueno, aunque hagan barbaridades, ese segmento va a aplaudir. Y por eso es que en ese caso concreto trata de congraciarse, de posicionarse, entre comillas, positivamente ante ese segmento del electorado. Y algún momento, por supuesto, cuando regrese el Estado constitucional de derechos y justicia a este país, todas estas prácticas podrán ser sancionables y seguramente el sistema interamericano de derechos humanos en muchas causas, empezando por la del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tomará una serie de medidas y ordenará reparaciones al Estado ecuatoriano por las profundas y flagrantes violaciones a las garantías del debido proceso, por la interferencia en el sistema de justicia, por la persecución a los adversarios políticos. En casos como la Revolución Ciudadana y amigo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dará cuenta de la proscripción
inconstitucional, antidemocrática de esas organizaciones. Le dará la razón en algún momento a dirigentes políticos como el asambleísta Raúl Chávez, que también ha sido víctima de persecución política. Le dará la razón en el caso del movimiento Reto y todo lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral para evitar que participen. Y a otros actores políticos como el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, el alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay, a la propia izquierda democrática que ahora no le quieren dejar participar tampoco electoralmente. Es decir, en algún momento, ya sea aquí a nivel interno con la propia justicia ordinaria o a nivel internacional en el sistema interamericano de derechos humanos, se hará justicia. Y lo triste es que no solo Noboa terminará pagando los platos rotos, sino que cualquier reparación que se ordene al Estado ecuatoriano lo terminaremos pagando todos por culpa de los abusos y de los excesos del autoritarismo de Daniel Noboa. Y justamente la semana pasada escuchaba a la señora Natalie Morillo, que decía que es una vergüenza que la Unidad Popular y el Partido Socialista haya hecho alianza con la Revolución Ciudadana. Otra que se devela también de todo lo que están haciendo y cuál es la intención de ellos, ¿no? Pero Jaime, a la señora habría que preguntarle, ¿y entonces qué quería que hagan? Que no si ustedes les están quitando los partidos con los que podían participar. Primero la Revolución Ciudadana, luego el Movimiento Amigo. Si ustedes han hecho todo, hasta lo imposible, entre comillas, para alejarnos de la contienda electoral, ¿qué quería entonces, señor? ¿Que se queden fuera? Porque ustedes eso era lo que buscaban, que no puedan participar. Entonces, ¿qué buscaban? Que se alíen con el Partido Social Cristiano, con Creo. O sea, es ridículo. Realmente son de una mediocridad, de una simpleza, pero además de una sinvergüencería estruendosa, porque ellos provocan este tipo de incidentes y son los primeros en salir a cuestionar. Pero incluso vamos más allá. ¿Qué tiene que cuestionar una ministra de Estado sobre las decisiones de actores políticos de oposición? Si el derecho a la oposición es un derecho consagrado en la Constitución de la República y en el Código de la Democracia, ¿qué tiene que estar cuestionando aquello? Ella debería convocarse al silencio cuando le preguntan ese tipo de cosas. Debería ser más educada y decir, están en su derecho, son oposición, ellos verán con quienes se alían, con quienes llegan a acuerdos. ¿Por qué tiene que estar cuestionando ella ese tipo de acuerdos? Solo refleja ese ánimo de dañar y esa hazaña en contra de la oposición en este país para tratar de que no participen y poco más ir solos en la papeleta como ADN. Doctor Andino, buenos días, como siempre un gusto saludarlo. ¿Cuál es su criterio, su apreciación sobre la unidad? Sobre la unidad que se ha dado, no en todos los territorios, pero sí en varias provincias, en varios sectores. Sabemos que estos movimientos de izquierda han logrado hacer una unidad pese a cualquier diferencia del pasado. En algunas provincias, en algunos cantones han logrado llegar a esa unidad. Se hubiese querido que sea total, mucho más fuerte, pero bueno, por lo menos por algo se empieza, ¿no? ¿Cuál es su criterio? Yo saludo cualquier proceso de convergencia democrática en aras de combatir el autoritarismo y la autocracia de Daniel Noboa. Yo creo que todo concepto que llegue a materializarse en la práctica desde una perspectiva democrática, republicana, que defienda nuestros derechos de participación política, que defienda nuestras libertades, que defienda la posibilidad de que la gente pueda elegir en libertad por cualquier opción política que así lo decide, es bienvenida y hay que aplaudirla. Incluso si desde la derecha se hubiesen dado procesos democráticos de convergencia, de unidad,
para combatir el autoritarismo y la autocracia de Noboa, también hubiese sido plausible, porque creo que en este momento hay algo que nos debería convocar a todos y es la defensa de la democracia, la defensa de los principios republicanos, la defensa de un Estado en el que un solo hombre no tenga el poder absoluto de las funciones del Estado, donde evitemos que una sola familia convierta al Ecuador en una hacienda o en un territorio donde prácticamente no exista Dios ni ley, sino solo la voluntad de un solo individuo. Todo lo que sea para evitar el auge, la avalancha de ese tipo de prácticas, hay que aplaudirlo y hay que felicitarlo. Mucho más si en este caso, para quienes tenemos una concepción progresista, de izquierda, si es que esos procesos de unidad se dan en varios territorios del país, como se ha dado acá en la capital de los ecuatorianos y en algunos otros territorios más, yo creo que hay que felicitarlos y hay que empujarlos. Más allá de las diferencias que seguirán existiendo con esos propios actores políticos, entre ellos, entre las propias organizaciones. Pero fíjense las paradojas de la vida. Es el propio autoritarismo de Noboa el que termina propiciando la unidad. Porque tal vez, si es que Noboa no hubiese propiciado todas estas prácticas antidemocráticas, probablemente no se daba esa unidad. Y esta unidad tal vez es el resultado, por un lado sí de la voluntad de los actores, pero también de las circunstancias, de la fuerza de los acontecimientos. Pero bienvenido sea que aprovechemos esto para poder construir un proyecto político de ciudad acá en Quito mucho más amplio, mucho más grande, más generoso, más humilde, más incluyente. Qué importante que se lo pueda hacer y que esto, como Quito, luz de América, se pueda irradiar también como luz a otros territorios del país y del Ecuador para enfrentar, insisto, un régimen dictatorial como el de Daniel Noboa. ¿Y por qué cree usted, doctor Andino, que el gobierno suma esfuerzos para apoderarse de las alcaldías y municipios, sobre todo de los más representativos del país? Porque va hacia eso, cuando vemos la práctica, por ejemplo, de la toma del COE metropolitano y vemos que es la misma práctica de Segura EP, empezamos a ver, ¿no?, que es el mismo libreto y que busca apoderarse, quitarle esa autonomía a los municipios, quizás porque no está seguro de ganarlos, que busca instalar una narrativa en plena campaña electoral. Ellos no buscan el bien común, ni defender el interés general de la gente. Ellos no tienen proyectos de ciudad ni proyectos de provincia. Ellos lo que tienen son planes de negocio para implementarlos en los principales territorios del país. Ellos tienen intereses empresariales, tienen intereses económicos, que quieren materializarlos a través de sus peones electorales, llegando a las alcaldías y a las prefecturas. ¿Y por qué digo que tienen planes de negocios? ¿Por qué no tienen proyectos de ciudad, proyectos de provincia para plantear a la gente? Porque ellos cambian de precandidatos de la noche a la mañana, como si fuesen cualquier servilleta o papel mojado. Cuando usted tiene un proyecto político serio, usted define el precandidato o la precandidata y usted se la juega con ese hombre, con esa mujer, para que lidere ese proyecto de ciudad. Pero usted no está pues cambiando de un día para el otro e intercalando roles o intercambiando ciudades o provincias como si administrar Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas, San Borondón, que son los lugares donde han hecho todos estos cambalaches, estos intercambios políticos de actores, fuera una cosa tan sencilla como soplar y hacer botellas, entre comillas. Solo ahí la gente tiene que magnificar que no hay seriedad en el gobierno, que no hay una perspectiva en aras de
priorizar el bienestar colectivo de la ciudadanía, sino que lo que buscan es el poder por el poder, garantizar, insisto, otro tipo de intereses económicos, empresariales, y tener a estos actores políticos para que les sirvan como peones, como alfiles, para poder viabilizar una serie de proyectos seguramente inmobiliarios, proyectos turísticos, proyectos empresariales, industriales, proyectos mineros, etcétera, que les permitan usar el Estado como un instrumento de acumulación y de reproducción de los capitales del mismo grupo familiar o de los grupos familiares que están alrededor del grupo hegemónico que hoy gobierna este país. Doctor Andino, ¿por qué Acción Democrática Nacional no busca la unión con su misma línea? También ya empieza a haber una separación, porque a ver, Acción Democrática Nacional, si bien se vendió como pro, recuerdo tanto, decían que no eran anti nada, pero hemos visto que tiene una práctica constante dirigida hacia el neoliberalismo. No, pero también vemos una división con sus propios partidos de la misma línea, que son los partidos de derecha. De hecho, en las declaraciones del presidente, cuando se refería a Jaime Nebot, lo hacía pues de una forma que nos da a pensar que también se va en contra de los mismos partidos que en algún momento lo apoyaron incluso, ¿no? Que pidieron el voto para ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya también hay una rivalidad ahí? Yo creo que empiezan a verse varias fisuras que permiten advertir una erosión en el bloque de poder de la derecha ecuatoriana. Okay. Por un lado, me parece que escuchar las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, siendo un político de derecha y con todas las críticas que le podemos hacer, principalmente por el hecho que más se le cuestiona la sucretización de la deuda de los agentes económicos del sector privado en el año 1983, por fuera de eso, nadie puede poner en discusión que es un actor relevante desde la derecha ecuatoriana y desde los sectores académicos e intelectuales orgánicos de la derecha de este país, pero principalmente de la derecha quiteña. Y si es que uno observa a Osvaldo Hurtado criticando de esa forma, ahí por ejemplo uno dice, significa que hay un alejamiento progresivo cada vez más latente entre Noboa, los grupos económicos que lo rodean, de los grupos y de las élites económicas políticas quiteñas, de las élites de centro derecha y de derecha quiteñas y de las élites serranas en general. Ahí uno ya advierte un primer elemento, una primera fisura. En el caso de la derecha costeña, me parece que lo poco que queda del socialcristianismo intuye que lo que quiere hacer ADN es terminar de devorarse esas huestes socialcristianas y que lo que quieren es terminar de comerse lo poco que queda de ese partido político. Y los hechos también así lo reflejan. ¿Cómo entender entonces que de la noche a la mañana la precandidata a la alcaldía de San Borondón, la señora Yunes, me parece, que era la favorita para ganar la alcaldía de San Borondón, haya decidido no participar? Yo creo que ahí operaron otro tipo de circunstancias políticas. Lo que viene haciendo el gobierno, presionando, amenazando, disuadiendo para que esos actores políticos no compitan y les dejen el camino libre. En este caso, dejarle el camino libre a Olsen para que se quede con el premio consuelo, entre comillas, de San Borondón, ya que le sacaron de la candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, hechos como esos me parece que develan que lo que busca ADN es terminar de absorber a todas las estructuras social cristianas y terminar de liquidar a ese partido político. Y claro, ahí usted tiene un actor como Jaime Nebot, que por más que esté en el ocaso de su vida política, aunque esté ahora de alguna manera en el ostracismo de su carrera política, no querrá tampoco pues que se lo recuerde por la última etapa de su liderazgo, es decir, por estos últimos hechos, sino más bien intentará de alguna manera sostener ciertas estructuras mínimas
o bases incipientes del social cristianismo ante esta arremetida de ADN. Entonces ahí se observan estas fisuras en este bloque de la derecha, y terminaría diciendo algo. Creo que hay fisuras también con la derecha económica de este país, porque Noboa es come solito. Noboa quiere acaparar todo en términos económicos con su grupo familiar. Noboa no es alguien que redistribuye el pastel de la riqueza para todos los sectores empresariales, industriales de la derecha ecuatoriana, sino que empieza a acaparar todo. Y eso no les gusta a esas oligarquías ecuatorianas, porque lo empiezan a ver como un actor político demasiado codicioso que jala todo únicamente para su grupo más cercano o para los grupos más íntimos que gobiernan con él en Carondelet. Decía usted, doctor Andino, incluso una unión entre los partidos políticos de derecha y de izquierda sería plausible en este momento. Y dado las circunstancias, el momento político y el accionar del gobierno, ¿usted cree que en algún momento llegase a suceder esto? Porque, ojo, aquí el problema no termina ganando las alcaldías. O sea, eso que quede claro, no significa que la oposición gane las alcaldías y que el país está arreglado, que la práctica constante del gobierno vaya a cambiar. Quizás hasta aumente, porque si pierden las alcaldías quizás aumentará la presión política. No creo, Carla, que se llegue a dar una unidad entre sectores de derecha y de izquierda. Eso sí lo veo muy difícil, entre otras razones porque históricamente, y no solo aquí en nuestro país, sino a nivel global, cuando uno revisa de alguna manera la historia, uno se encuentra con que lamentablemente los sectores de derecha que se dicen ser liberales, no voy a generalizar tampoco, pero un gran segmento de esos sectores terminan por hacerle juego a los autoritarismos de derecha, a las dictaduras de derecha, a las autocracias de derecha. Y a ellos siempre les convendrá más tener preferible un régimen autoritario de derecha antes de que exista un gobierno popular que defienda los intereses de los sectores más empobrecidos del país y de las clases medias. Tristemente, incluso para que se dé el auge de las dictaduras y de los fascismos más oprobiosos a nivel global, muchos sectores liberales o conservadores han terminado abriendo la ventana, el pasillo, para que por ahí actúen esos actores de extrema derecha. Y yo creo que acá en el Ecuador algunos de ellos todavía le hacen el juego. Usted le ha escuchado a Guillermo Lazo o a la gente de Creo llamarle ya por su nombre a Noboa y decir que este es un régimen autocrático, dictatorial, autoritario. No, ellos se cuidan mucho. Usted le han escuchado a Jaime Nebot mencionarle así a Daniel Noboa o al jefe de bloque social cristiano en la asamblea, decirle, sí, esta es ya una autocracia, este es un régimen autoritario, peor dictadura. No, los hallados. Por eso les golpeó tanto, porque lo de Osvaldo Hurtado fue directo y es alguien de estos sectores, pero de la derecha quiteña, de la derecha serrana, de la derecha incluso podríamos decir históricamente antisocial cristiana, porque hay que recordar que Osvaldo Hurtado era un adversario y un enemigo político acérrimo de León Febres Cordero. Entonces, creo que esa supuesta unidad entre los sectores de derecha y de izquierda es muy difícil que se vaya a dar. A los sectores de izquierda, progresistas, del centro hacia la izquierda, les tocará bregar solos y tendrán que articularse para enfrentar precisamente el auge del autoritarismo de Noboa. Doctor Mauro Andino, queremos agradecerle por su tiempo en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes, querido Jaime, querida Carla. Abrazo gigante. Gracias. Al doctor Mauro Andino, analista político, conversando con Ecuador en directo en esta mañana.
Bien, vamos a saludar con David Chávez. Él es docente universitario y sociólogo y con él vamos a analizar la coyuntura política que vive el país. David, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. No tengo audio. Era yo. Ahí está. Hola, Jaime. Buen día. ¿Cómo estamos, David? Bien, a pesar del país. Bien, Jaime. Gracias. ¿Cómo ves el panorama del país? Bueno, cada vez más complejo, ¿ah? Complejo. La profundización de esta variante dictatorial que representa Noboa, esta especie de esbozo de las dictaduras del siglo XXI que representa Noboa, es cada vez más dramática, ¿no? Hay una relación inversa en eso, es decir, en la medida en que su respaldo popular va cayendo, su respuesta tiende a ser más autoritaria. Esto ya se vio con Moreno, con Lasso fue más evidente, pero indiscutiblemente Noboa es de los tres el más depurado producto de esta tendencia dictatorial y del anticorreísmo, porque creo que hay que aclararles a algunos medios hegemónicos de derechas que Noboa no es correísta, como casi quieren insinuar en su modo de gobernar. Noboa es el más decantado resultado del anticorreísmo que ha gobernado y ha tenido legitimidad social en estos últimos casi 10 años. Lo que pasa es que creo yo desde mi punto de vista que Noboa se dio cuenta que ser anticorreísta era buen negocio para él. Era captar ese voto duro que tenía Villavicencio, que tenían por ahí los social cristianos, y desde mi punto de vista creo que sí lo ha logrado. O sea, mira, pero ha sido un juego de todos, ¿no? Dime qué figura pública relevante de los últimos años no ha sido producto del anticorreísmo, ¿no? Escuché una entrevista del amigo y colega Agustín Burbano de Lara en el que decía, el anticorreísmo paga bien, entonces materialmente además, ¿no? En cuanto al ascenso social, en cuanto a la notoriedad, etcétera, ¿no? Uno podría hacer casi, desde que gobernaba Correa, ¿eh? Uno podría hacer un listado de personajes oscuros, anodinos, que vivían en el anonimato y que gracias al correísmo y gracias a su confrontación con el correísmo, en buena medida por los errores del correísmo, que les dio palestra, que les dio espacio, salieron de ese oscuro rincón de anonimato y se convirtieron en figuras públicas de enorme relevancia, pero cuando les quitabas el anticorreísmo o les quitas el anticorreísmo, a esas figuras públicas no les queda nada. Entonces, es un fenómeno social, ojo, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que Noboa, insisto, es el mejor resultado del anticorreísmo, pero no es el único, no es una novedad y no es una ruptura. O sea, Noboa está aplicando de una manera más radical, más efectiva inclusive, si quieres, me parece que ese ha sido su mérito, lo que ya intentaron Moreno y Lasso, y con lo que no les fue muy bien, digamos. Bueno, les fue bien, porque al final de cuentas, Moreno, una vez develado en su mediocridad y en la baja estofa de su condición de político, difícilmente habría llegado al lugar donde llegó si no habría sido por la fuerza del correísmo. Lasso difícilmente habría sido presidente de la República si no habría sido por el anticorreísmo. Y Noboa, no cabe duda, indiscutiblemente no habría dejado de vivir de la cuantiosa pensión que supongo que recibe de su familia para llegar a ser presidente, ¿no? Entonces, el problema es ese, el anticorreísmo es efectivo, pero es un fenómeno general, estructural, que viene ya desde hace rato operando en la sociedad ecuatoriana, y Noboa ha sido su mejor resultado. Haría ahí solo una salvedad. Creo que fue hábil él, la gente que está detrás de él, la gente que gobierna con él, los estrategas de este régimen cívico-militar que está mandando en el país, fueron hábiles precisamente en lo que has dicho, en captar eso de manera más eficiente que Moreno y que Lasso. O sea, lo hicieron mejor, eso es indiscutible. Eso hizo que Noboa tenga por 2 años y medio, casi 3, un respaldo muy significativo. Ten en cuenta que el respaldo de Noboa, picos más altos de los momentos en los que ganó la elección, en los que asumió el poder,
promedio estaba entre 35 y 40% de aprobación, lo cual es altísimo en condiciones normales. O sea, para cualquier gobierno, para cualquier político, para cualquier nivel de gobierno, una aprobación de ese tipo es altísima. Pero en el caso de Noboa es todavía más llamativo, porque es un gobierno tremendamente incompetente, es un gobierno tremendamente inoperante. O sea, basta ver, ojo, y yo he venido diciendo esto hace mucho tiempo, veo que el señor Hurtado dice lo mismo y es titular en todos los diarios. Todo el gabinete de Noboa es de un nivel realmente deplorable, como en sus perfiles, en su capacidad de gestión. De hecho, uno hace un ejercicio rápido de haber, con cualquier persona uno lo puede hacer. Dime el nombre de un ministro de Noboa que sea relevante. No le viene a la cabeza a nadie, salvo el impresentable de Reimer, no porque sea un buen ministro, sino porque está en los medios permanentemente, en el show y la propaganda que hacen. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, no ha sido para nada un buen gobierno, ¿no? En ningún plano. O sea, cuando dicen, es que está combatiendo el crimen organizado, las cifras de inseguridad siguen siendo escandalosas en el Ecuador. Entonces, es más dramático todavía que haya sostenido un respaldo tan importante a pesar de ser un desastre de gobierno. Entonces, y la salvedad que quería hacer es que sí, eso es muy llamativo. Habría que discutir cuáles son las razones por las cuales mantuvo semejante respaldo. Porque, insisto, 40% de respaldo es altísimo. Ten en cuenta que ese respaldo no fue golpeado ni por el paro de Imbabura y el norte de Pichincha del año pasado, ni por la consulta popular. O sea, la consulta popular fue derrotado, ojo, pero su respaldo se mantuvo. O sea, es decir, logró con ese respaldo el 40% promedio que obtuvo más o menos en cada pregunta. Entonces, cierro esta primera idea. Me parece que eso sí es muy llamativo, pero al mismo tiempo resulta muy llamativo la rapidez de su desplome. O sea, el desplome de Noboa empieza más o menos en marzo y de ahí para adelante es un desplome absoluto. O sea, del respaldo que tenía de alrededor del 40%, en este momento está ya en un nivel de apoyo popular semejante al que tenía Lasso en su peor momento y semejante a uno de los peores momentos de Moreno. Moreno terminó peor, pero en algún momento, ya cuando estaba muy desgastado, llegó más o menos a tener el 20% y de ahí empezó ya la debacle final, ¿no? Pero si lo vemos a Noboa, cómo está gobernando, ¿no? Con la fuerza, con el miedo. O sea, como que demuestra él que tuviera un gran respaldo popular. Pero la realidad de Noboa es otra, ¿no? Tiene alrededor del 20%. Ya llegó casi que al tope. Ahorita los que votan por Noboa son los anticorreístas puros y duros nada más. O sea, la popularidad de él anda por los pisos, pero gobierna como que si tuviera el apoyo total del país. No, pero mira que todos han gobernado así. Yo insisto en eso. O sea, recuerda que, pongo dos ejemplos, ¿no? Moreno entra al paro nacional con un respaldo de menos del 10%. Y al paro nacional de 2019. Y fue el primero, porque de ahí han sido los tres, una secuencia de represión inaudita y de una represión inédita, además que no habíamos visto nunca en este país, a movilizaciones sociales. Entró a reprimir la movilización social como si fuese un gobierno que, si tuviera el 80%, no puedes llegar a reprimir y producir 10 muertos y un montón de heridos. Así tuvieses el 100% del respaldo popular. Pero Moreno con el 10% entró a reprimir y a obligarle al movimiento indígena a sentarse a negociar en una situación muy compleja. Y Lasso, con igual menos del 20% de apoyo popular y demás, hizo lo mismo en el paro nacional del 22. Entonces, hay un proceso político en el Ecuador de más larga data que no es meramente anecdótico, coyuntural, y creo que en el análisis que estamos haciendo podemos cometer el error de personalizar este proceso político en torno a Noboa. Listo, Noboa es el más depurado resultado, Noboa es el que mejor ha canalizado esto que se viene sembrando por años en el Ecuador, pero no se limita a Noboa. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos correr el riesgo de, como ha pasado antes, se caigan electoralmente, ya nadie quiere apoyarlos, pero luego venga otro peor.
Y como el sentimiento sigue siendo el anticorreísmo, sigue siendo este ejercicio despótico de la derecha, sigue siendo la idea de que hay que elegir a los empresarios porque esos saben cómo gobernar, a pesar de que ya nos han demostrado por 2 años que son un desastre haciéndose cargo del Estado, ahí está el peligro. Ahora bien, ¿por qué gobiernan de esa manera? Digo, haciendo esta primera consideración de que es un proceso que ha venido funcionando así ya desde hace rato. ¿Y por qué gobiernan de esa manera? Insisto, porque en el Ecuador se ha venido configurando un régimen cívico-militar. O sea, las fuentes de la legitimación del poder del Ejecutivo no están en la legitimidad democrática. Están en otro lado. Son regímenes plebiscitarios, como suelen decir los colegas liberales. Es decir, que cuando utilizan las elecciones, ¿no? Manipulan las elecciones a fin de legitimarse, pero no se legitiman en el poder electoral, se legitiman en otros poderes no democráticos que son los que lo sostienen ahí. El poder económico, el poder mediático y el poder de las fuerzas represivas, fundamentalmente. Ninguno de esos poderes son democráticos. Súmale uno al interno del Estado, bueno, están las fuerzas represivas, pero dentro de las fuerzas represivas se puede incluir también el Poder Judicial. El Poder Judicial es represivo, principalmente, castiga, sanciona, etcétera. Y el Poder Judicial, al menos en el caso nuestro, es el menos democrático de todos los poderes del Estado. Es decir, no tiene legitimidad democrática de representantes electos, jueces electos, fiscales electos. Es el menos democrático de los poderes y ese es otro de los pilares en los cuales se han legitimado todos los gobiernos y Noboa ya a un nivel de obscenidad que ya no se puede más. Es por esa razón que gobiernan de esa manera. Es decir, esto es una gran diferencia además entre las derechas y las izquierdas, contar con el respaldo popular es opcional para gobiernos de esta naturaleza, ¿no? Para los gobiernos de izquierda es crítico, pierden el respaldo popular, se caen, o sea, es decir, o no ganan elecciones. Para la derecha no, porque tienen otros poderes. Entonces, eso es lo que les está permitiendo. Están haciendo un uso excesivo de estos otros poderes antidemocráticos. Esto yo odio esa expresión, parece un cliché, pero es esto que suele llamarse habitualmente como poderes fácticos, ¿no? Estos otros poderes no democráticos son los que sostienen a estos gobiernos. Entonces, se sienten prevalidos. Mira, a Lasso no le han tocado un pelo por todo lo que pasó durante su gobierno. A Moreno, ahora como que van, y parece que por presión de China, van a juzgarlo por lo de Sinohydro. Pero bueno, porque Moreno es un advenedizo. Lasso, que viene de las oligarquías, difícilmente lo van a tocar. Ni juicios políticos han tenido. Es decir, me refiero a que están muy prevalidos y hay una situación de mucha impunidad porque tienen toda esta enorme estructura de poder tras de sí. Sociólogo, buenos días. Carla Aro le saluda, es un gusto poder conversar con usted. A ver, democracia, institucionalidad e independencia es algo que no existe en este país. Y creo que eso lo tenemos claro. Esas tres cosas envueltas en el miedo, en el temor y en el odio que envuelve al ciudadano. ¿Qué le queda? ¿Usted cree que en torno a esto el rechazo se va a dar en las urnas? A ver, hola Carlita, buen día. Primero me parece que es complejo el escenario porque el gobierno ha llevado la elección seccional al plano del referendo político y eso es terrible. Porque en las elecciones seccionales deberíamos estar debatiendo sobre las necesidades de las ciudades, sobre las ideas de ciudad, los planes de ciudad que tienen los candidatos. Pero en realidad la elección se va a contaminar mucho de esta elección de si se apoya o no al gobierno. A mí me parece que los candidatos que puedan hacer una buena elección en ese contexto van a tener que lidiar con eso, pero creo que quienes puedan conducir la discusión más bien hacia los proyectos de ciudad, que al final se convierten en el contexto actual, precisamente por lo que has dicho, o sea, con un contexto político, social y económico devastado gracias a los gobiernos de la derecha de los últimos años, gracias al proyecto de la derecha, porque esto es importante también, este es el proyecto de la derecha. O sea, es esto, no hay otra cosa, no es que no lo hicieron mal, no saben, no pudieron. Este es el proyecto de la derecha. Lo que hemos vivido en estos 8 años, no, 8, 9, ya van a ser 10, insisto, ya van a gobernar el mismo tiempo que gobernó la izquierda. Y este ha sido su proyecto. Ahí hay que contrastar nomás. Entonces me parece que los gobiernos locales han sido y pueden seguir siendo, y ojalá el debate de la elección seccional vaya más bien por ahí,
son una alternativa a lo que ha sido el gobierno, a lo que han sido los gobiernos de los empresarios de los últimos años. O sea, no retóricamente, ¿no? Uno ve, insisto que además ahí hay matices y heterogeneidad política, no es que solo es la Revolución Ciudadana, hay otras organizaciones o gente que representa otro tipo de tendencias políticas. Pero no es casual que en los últimos años los representantes electos en los gobiernos locales hayan mantenido niveles de aprobación muy alta. A mí me parece que eso tiene que ver con que se hizo una gestión adecuada, sobre todo en las principales ciudades del país, y eso fue una demostración de que por fuera de esta locura del anticorreísmo, de que el correísmo es el culpable de todo, inclusive en contra de eso, porque obviamente el anticorreísmo les ha afectado a los gobiernos locales. Lo que hicieron precisamente con la ciudad de ustedes, con Guayaquil, es infame, es infame por lo que le hicieron a Aquiles Álvarez. O sea, por lo que le hacen a él como político, como persona, es ya una infamia que debería avergonzar a todo el Ecuador sin miramientos, ¿no? Pero además, es infame lo que le han hecho a la ciudad, porque rompieron la posibilidad de que un proyecto que tenía aprobación y legitimidad, aunque al señor Noboa, al señor Neira y al señor Raven no les guste, tenía legitimidad en la ciudad de Guayaquil, y esa legitimidad estaba anclada en la gestión y en el liderazgo político. Entonces no atacaron solo al alcalde Álvarez, atacaron a la ciudad en su conjunto, y están atacando a todas las ciudades a partir de esta lógica. Ahora, eso no es casual, porque saben perfectamente bien que esos alcaldes que tuvieron alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, que han tenido un importante respaldo popular, constituyen una alternativa. O sea, demuestran que en las terribles condiciones que los gobiernos de derecha empresariales en este país han creado, son capaces de hacer una buena gestión. Es decir, ahí hay un atisbo de esperanza y de alternativa política para este país. Porque además no se han peleado con nadie, no han perseguido a nadie, no han estado, digamos, con el gobierno en el caso de Aquiles Álvarez, y ya sabemos todo lo que le costó. Pero no es que han entrado en esta lógica de la política del pretexto, además, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo de Quito. Pavel Muñoz recibió una alcaldía desastrosa después de 3 alcaldes de vergüenza, que ni siquiera trabajaban, y no se puso a quejar 4 años diciendo que los alcaldes anteriores fueron un desastre. O sea, logró hacer una gestión cuestionada en algunos aspectos, en fin, pero ha hecho una muy buena gestión en general, en mi opinión al menos. Son una muestra, en definitiva, de que se puede planificar, de que se puede hacer gestión. Entonces, esa disputa va a darse en esos 2 planos en las elecciones que vienen. Es decir, vamos a tener esta disputa de que los gobiernos locales han demostrado que efectivamente se puede tener una gestión de otro tipo, y una gestión medianamente efectiva, con errores muy probablemente también, pero que sí puede responder a algunos de los problemas que está viviendo la gente frente a un gobierno completamente inoperante, ¿no? Entonces, esa disputa se va a dar en esos 2 planos, en el hecho de que en la política nacional, en cambio, no hay alternativas, y el gobierno ha dejado de ser alternativa. Y en ese contexto me parece que ese pequeño resquicio que queda de democracia, que es la elección, es precisamente el momento para tomar en cuenta todo esto. O sea, es decir, tomar en cuenta que no solo hay que rechazar a un gobierno que se ha llevado por adelante toda la institucionalidad democrática. Yo creo que sí, ese tiene que ser un parámetro de quienes creemos en la democracia en el Ecuador. Las elecciones son un referendo respecto a la gestión del gobierno, porque el gobierno la ha puesto ahí. El gobierno pudo haber dejado que estas elecciones sean normales, pero decidió entrar en una franca guerra contra los gobiernos locales y lo convirtió en un referendo. Pero por otro lado, y esto me parece que es sumamente importante de tener en cuenta, es que no todo está perdido. Los gobiernos locales han demostrado que sí se puede tener alternativas democráticas, de inversión pública, de justicia social. Se puede tener un proyecto de ciudad y se puede tener un proyecto de país, y se puede gobernar inclusive con las condiciones más adversas que el gobierno les ha impuesto al régimen, a los sectores, a los gobiernos locales. Entonces, es difícil, pero uno esperaría que una contundente derrota del gobierno de Noboa en las seccionales marcaría un parteaguas en la política ecuatoriana de aquí en lo que le resta, ¿no? Entonces, doctor, ¿esos resultados van a ser básicamente un termómetro para ese gobierno? Indudablemente. Es por eso, digamos,
no porque yo como analista crea que, es lo que ellos han hecho, o sea, lo que hacen cada día, porque además no dejan, lo que hicieron esta semana con la alcaldía de Quito, que ya es realmente un espectáculo vergonzoso, es un espectáculo bochornoso. Y hay que reconocerles que tienen la piel muy dura algunos de los funcionarios del gobierno Noboa. O sea, salir a defender públicamente las cosas que hacen, hay que reconocerles ese mérito. Hay que tener la piel muy dura para hacer eso, ¿no? Pero esos indicadores nos muestran precisamente de que están muy preocupados. Y Carlita, ten en cuenta que esto ya viene de antes. O sea, es decir, empezaron el ataque a los municipios con la reforma al COTAD. Entonces, el Ecuador está puesto en este momento frente a las elecciones de noviembre, está puesto frente a una pregunta que me parece central en estas elecciones. ¿Estamos dispuestos a votar por los candidatos de un gobierno que ha hecho sistemáticamente, o ha hecho una política de su gobierno, el ataque sistemático a los gobiernos locales? Es decir, les vamos a entregar los gobiernos locales a quienes han atacado desde ya casi un año atrás a los gobiernos locales y les han hecho la vida imposible por odio político, por cálculo político, y han complicado la situación de las ciudades. Es decir, los gobiernos locales están teniendo que despedir gente de sus proyectos y sus programas educativos, de salud, culturales, por el señor Daniel Noboa y sus asambleístas. Yo creo que ahí sí hay que tener un ejercicio de memoria, ¿no? Como la extraña memoria del señor Neira, que quiere acusar a Rafael Correa del robo que su gobierno, o del que su gobierno es responsable con Progen, ¿no? Me parece que ahí sí hay que tener memoria, porque es una memoria cortita además, es lo de este último año. O sea, en este último año el gobierno estableció una estrategia electoral de ataque sistemático a los gobiernos locales. Y yo hasta, digamos, haciendo de abogado del diablo, hasta podría admitir que quizá con Aquiles Álvarez, en el plano político, insisto, lo que han hecho judicialmente con Aquiles Álvarez es realmente una enorme vergüenza nacional. Pero en el plano político yo hasta podría admitir muy maquiavélicamente, digo, así no debería operar la política, pero que empiecen a entorpecerle la gestión a Aquiles Álvarez porque Aquiles era un opositor abierto del gobierno. Pero piensa en el alcalde de Cuenca. ¿Quién se metía en el conflicto con el gobierno, salvo cuando ocurrió aquello de la gran movilización en Cuenca por lo de la minería? El único momento, y que no hubo una confrontación, digamos, radical, sistemática contra el gobierno. Y el caso de Pavel Muñoz, que más bien su política ha sido todo el tiempo apertura permanente al diálogo con el gobierno. Que solo en algún momento, ya cuando empezó el ataque a los GAD y empezó el ataque al municipio de Quito, tomó cierta distancia. Es decir, no pasa por, no colaboran con nosotros, nos atacan, no podemos. Ha sido un ataque sistemático precisamente porque sabían que no iban a poder ganar las elecciones seccionales. Y esto es tan dramático, Carla, que inclusive habiendo limpiado el camino, todavía les resulta difícil tener candidatos para poder ganar las elecciones. O sea, es realmente patético. No dejan participar a quienes sí tienen opciones para ganar y que han hecho una buena gestión y que son reconocidos por la población, y ellos no tienen a quién poner. O sea, es realmente una situación muy dramática para la que vamos a vivir en estas elecciones próximas. Desde el punto de vista social, entonces, ¿cuál tiene que ser el speech de la oposición en estas próximas elecciones? No sé, es difícil, ahí no quiero jugar a aprendiz de Durán Barba para darles consejos en las elecciones. No, pero desde lo que piensa la sociedad, ¿no? Desde cómo lo mira la sociedad, ya que como usted nos decía, el gobierno ha puesto en la palestra y en la confrontación del debate público previo a las elecciones justamente esa, ¿no? Su gestión. Solito lo ha puesto. Mira, yo diría más, obviamente, claro, más desde el análisis político y después los estrategas, si es que lo toman, por supuesto, verán cómo eso se traduce a estrategias de comunicación y demás, pero, o sea, en el plano político me parece que hay al menos 3 elementos que están en juego en esa elección y que podrían articular una idea
más objetiva, no demagógica, no construyendo discursos en el aire, porque para empezar la gente está cansada ya de eso. O sea, eso sí es evidente, la gente tiene un sentimiento antipolítico muy fuerte, antipartidos más que antipolítico, antipartidos precisamente por el grado de demagogia que está dominando la política nacional, producto en buena medida de cómo las derechas degradaron la política. Pero me parece que ahí se conjugan las dos cosas. O sea, sin duda las elecciones van a ser una medición del nivel de rechazo al gobierno, que creo que en este punto es muy alto. En ese sentido, a pesar de que la comparación es un poco compleja, pero se puede decir, guardando ciertos recaudos, se puede decir que el referente es la consulta popular del año pasado. O sea, me parece que algo así se va a replicar en este momento, pero claro, en las seccionales son representantes, son varios partidos, no se va a ver con la nitidez con la que se vio en la consulta popular el rechazo al gobierno. Pero me parece que hay esta combinación entre el rechazo al gobierno que sí que va a operar, que obviamente cada campaña sabrá qué hace con eso, pero yo creo que va a operar en la motivación con la que la gente va a ir a las urnas. Pero también hay que tener en cuenta que la gente está cansada de la confrontación en negativo, digamos, o sea, de la confrontación que es confrontación por pura confrontación. Y en ese sentido, me parece que el otro aspecto que yo señalaba creo que es importante, o sea, el otro aspecto de que sin pretextos, de que en condiciones muy adversas, buena parte de los gobiernos locales han demostrado que ese es un espacio desde el cual se le puede dar respuesta a la gente, se pueden resolver problemas. Que de alguna manera lo local está siendo un ejemplo de cómo se debe gobernar lo nacional, en una alternativa a lo que han sido los gobiernos de derechas y los empresariales. Ya en este momento de la vida, en la política ecuatoriana, un viejo tema que se estudiaba mucho inclusive en los análisis políticos y en los estudios sobre la política en el Ecuador, era esta idea de que las elecciones locales operaban siempre con una lógica muy diferente a las elecciones nacionales, ¿no? Las elecciones nacionales eran una cosa, las locales eran otra. Necesidades. Eso me parece... Claro que las locales siempre están más ligadas a la administración, etcétera, pero me parece que eso ha cambiado. En los últimos años yo creo que hay un acercamiento y ya en lo local se elige en función también de la dinámica de la política nacional. Porque si fuese solo por gestión, estos conflictos no tendrían lugar. Es decir, no habría un rechazo radical a ciertos grupos políticos que hacen una buena gestión, pero porque en la política nacional están rechazados, entonces se los rechaza también en lo local. Es decir, ahora están mucho más unidos, quiero decir, ¿no? Entonces me parece que una buena combinación es esa. O sea, es decir, digamos en general para el debate político. ¿Cómo lo local puede representar una alternativa a la política nacional, pero no solo en términos de gestión, de se hace cosas, que también, que para empezar ya eso es un logro. Estamos tan mal en el Ecuador que hacer cosas ya es algo diferente a lo que han hecho los gobiernos últimos, ¿no? Hacer algo, porque los gobiernos últimos no hacen casi nada. Pero además hay un concepto, o sea, hay un concepto que está detrás de esto, un concepto de ciudad, un concepto de equidad territorial, etcétera. Es decir, podemos tomar varias experiencias de los gobiernos locales últimos que muestran que hay un proyecto de ciudad, o hay un proyecto de provincia, o un proyecto de cantón, y ahí podemos discutir qué proyectos son, por dónde van, pero que pueden convertirse en referentes de lo que podría ser un proyecto nacional. Y en la situación actual en la que el Ecuador demanda, pero con una urgencia realmente dramática, el que lleguemos a tener un proyecto nacional, un proyecto de país, creo que esa combinación entre el rechazo al gobierno y la posibilidad de una alternativa que esté demostrada en los hechos, además, insisto, que no es solamente candidatos dando discursos. La ventaja de varios candidatos, sobre todo los que están para la reelección, es que pueden mostrar lo que han hecho. Y ahí vamos a ver si es que hay proyecto de ciudad, si es que hay una alternativa real para el país. Entonces, creo que esa combinación, me parece que más allá de lo que hagan las campañas y lo que hagan los estrategas, esa combinación de las dos cosas va a estar presente en el modo en que la gente asuma estas próximas elecciones. Sociólogo, tenemos siempre estos lemas, estos adagios, dicen, al mal tiempo, buena cara. Y en todo este mal tiempo, se podría desde su punto de vista rescatar que a pesar de que no se da esto a nivel nacional, sino en ciertas provincias, ciudades, se ha logrado consolidar la unidad, se ha logrado consolidar que vayan candidatos que desde el punto de vista de los partidos pudieran haber sido rivales. Recalco, no en todo el país como se hubiese querido,
pero sí en muchas ciudades importantes, en cantones. Yo creo que, o cree usted, mejor dicho, no yo, que se podría rescatar esto en torno al momento en que se vive. Sí, eso me parece muy interesante. Es un poco dramático que hayamos debido llegar a este extremo de destrucción de la democracia y a este riesgo de una imposición oligárquica de corte dictatorial como para empezar a hablar, sobre todo entre las izquierdas, que es donde se ha hecho más evidente esta situación. También con desfases, ¿no? En Quito van juntos, en Guayaquil no, por ejemplo. Entonces me parece que sigue siendo problemático, pero ahí yo no pondría la mayor responsabilidad en lo que ha pasado con las izquierdas en esta última elección, quiero decir, porque la situación es muy anómala. O sea, estamos frente a la elección más fraudulenta de la reciente historia democrática del Ecuador. O sea, no hay elección en la que un gobierno haya manipulado las cosas de la forma en la que lo ha hecho ahora Noboa para favorecerse, como en esta última elección. Es decir, desde la reforma del COTAD hasta el apresamiento de alcaldes, de la imposibilidad de elección y el entorpecimiento permanente y el ataque permanente usando todo el aparato del Estado. No hay elecciones tan fraudulentas en los últimos años, es decir, o al menos que hayan sido tan amañadas, que hayan estado con las condiciones tan favorables para el gobierno, digo. Sería, y ellos lo saben, por eso creo que están tan desesperados, sería dramático que después de que han hecho tanto para poder manipular las elecciones en su favor, no las ganen. Entonces, eso va a ser un golpe muy duro para el gobierno en caso de que eso ocurra. No hay que decirlo en voz muy alta, porque si oyen eso, en cambio, pueden ponerse más radicales y pueden ponerse más agresivos en esto de ir dinamitando ya los últimos pedacitos, los últimos ladrillos de democracia que quedan en el Ecuador. Entonces creo que en ese sentido, en ese contexto, la unidad ya no solo es buena, no solo merece ser saludada, sino que era una necesidad ineludible. O sea, las izquierdas tienen una responsabilidad con el país enorme en términos de que son la única fuerza política capaz de reivindicar la necesidad de restituir la democracia y restituir ciertas condiciones mínimas de una gestión adecuada y de las capacidades básicas del Estado. Primero por cuestiones ideológicas, porque las izquierdas son las que creen que el Estado debe tener capacidades, debe poder intervenir, debe ser fuerte no en el sentido autoritario ni en el sentido del Estado obeso, sino fuerte en el sentido de tener capacidades y una dinámica de gestión capaz de responder a los problemas. Sin un Estado mínimamente consolidado, sin un Estado con capacidades de respuesta más o menos eficientes, con competencias más o menos consolidadas, ninguno de los problemas que está atravesando el país se va a resolver. O sea, sin un Estado fuerte, o sea, en este sentido que he dicho, es decir, un Estado democrático para empezar, consolidado, con altos niveles de eficiencia técnica y demás, no se puede combatir la inseguridad. O sea, es así de sencillo, o sea, porque seguir poniendo militares y policías en las calles y seguir sacando al señor Reinberg a hacer show, eso no sirve de nada. O sea, para eso se necesita un Estado con una enorme capacidad de gestión en cosas tan básicas, por ejemplo, como en la recuperación del control territorial. Pero eso no pasa por poner militares, hay que tener muchas otras capacidades del Estado. Sin hospitales que funcionen bien, sin escuelas que funcionen bien, no se puede ocupar el territorio, porque el modo en que el Estado ocupa el territorio es no solo con fusiles, pues ocupa el territorio con inversión pública, ocupa el territorio con proyectos culturales, con capacidad de gestión, con proyectos de inversión pública, con proyectos de infraestructura, qué sé yo, todo eso. Con un Estado con el nivel de ineficiencia actual, eso es imposible. Entonces, en primer lugar, las izquierdas tienen eso en su horizonte, entonces ideológicamente son la alternativa para recuperar las capacidades del Estado. Y en términos de la democracia, el problema es que en el espectro político de las fuerzas políticas del Ecuador no hay fuerzas políticas más o menos constituidas, que tengan presencia, que tengan capacidad de disputa electoral. No hay una fuerza política capaz de reivindicar una agenda de restitución de la democracia que no sean las izquierdas, porque las derechas están tragadas por el neofascismo oligárquico que representa Noboa. No hay un partido, por ahí sale Osvaldo Hurtado, pero es una voz única y no hay un partido, o sea, porque además la derecha implosionó de una manera bastante triste. O sea, ¿qué es el Partido Social Cristiano en este momento? ¿Qué es
creo, en este momento. Y no tenemos nada más. La democracia cristiana ya no existe. Estaba medio reciclada en Creo, pero ya vimos el penoso papel que tuvieron esos resquicios de democracia cristiana en el gobierno de Lazo. Y no hay voces firmes, digo, estructuradas, que pertenezcan a fuerzas políticas, etcétera, en la derecha que reivindiquen la democracia sin miramientos, porque en este punto no es reivindico la democracia, pero Noboa es aprendiz de Correa, pero Noboa hace lo que hace por la Constitución de Montecristi, pero Noboa es Correa 2.0. Este tipo de balances no le sirven a nadie más que a Daniel Noboa, o sea, es decir, solo consolidan el poder autoritario de Noboa. Entonces, me parece que en ese vacío que es la derecha es un enorme desierto político en este momento, en donde en el centro, como la torre de Sauron en El Señor de los Anillos, está el autoritario de Daniel Noboa, y no hay nada más alrededor. Lo que le queda al país para poder recuperar una agenda democrática en un sentido amplio, desde las bases elementales de la democracia liberal, o sea, Estado de Derecho, justicia independiente, hasta las bases fuertes de la izquierda de una democracia social, económica, un Estado democrático que opere para todos y no en función solo de ciertos intereses. Las izquierdas tienen ahí esa tarea, ¿no? Digo, todas. Me parece que la ARC viene teniendo esa tarea, pero hay que sumar otras. Y justamente eso iba, ¿no? A pesar de que este gobierno se ha ido en contra de la Revolución Ciudadana, que sin duda alguna ha sido su mayor oposición, y a pesar de que hayan tratado de quitarlos de la contienda electoral, eliminando pues el partido, porque bueno, esa suspensión sabemos hacia dónde va, y es claro. ¿Esto le hace bien, le hace mal? ¿Se va a ver fortalecido más adelante? ¿Genera una reacción más de rechazo hacia el gobierno? ¿Cómo ves tú aquello? ¿Te refieres si sale fortalecida la ARC? Correcto. O el gobierno. Ya. A ver, creo que ahí es una muy buena pregunta, porque todavía es difícil saberlo. Yo tengo una hipótesis al respecto, pero creo que hay que ver, soy muy cauteloso con eso, porque ya este país me ha dado unas decepciones terribles, pero porque parece ya momentos que el país reacciona y después retrocede de nuevo. ¿A qué me refiero en concreto? Tengo la impresión, ¿no? Y por ahí va mi hipótesis, de que posiblemente el desplome, sobre todo, porque es muy llamativo para mí, el desplome del respaldo de Noboa. O sea, tengamos en cuenta que Noboa, al menos si tomamos la medición que está siendo más sistemática, ¿no? Que se hace mes a mes, que es la medición que hace el CIES, que sí sea como sea, es Quito y Guayaquil nada más, pero nos da una visión. Si tomamos esa medición, Noboa tenía hasta marzo alrededor de casi el 40%, un poco más creo inclusive, de respaldo, y en el momento actual está en 21%. Es decir, en medio año, más o menos un medio año, se ha derrumbado en 50% su apoyo. Eso es muy acelerado. Y si uno mira otras encuestas, inclusive ese datos, que ya es mucho decir, Noboa tiene una caída. Para las encuestadoras pro gobierno, mucho más baja, por supuesto. Para las que son un poco más independientes, esa caída es más pronunciada. Un indicador así te muestra que es muy difícil, realmente muy difícil que un gobierno pueda revertir una caída de semejantes dimensiones. Peor en un escenario electoral, por eso el nivel de desesperación que tienen, por eso el uso de todo el aparato del Estado para poder bloquear todas las alternativas posibles para quedarse ellos como la única alternativa en la papeleta. O sea, situaciones así solo se pueden revertir en contextos muy excepcionales, como si se declarara una guerra y entonces ahí todo el país se une en torno al gobierno y ahí pueden recuperar respaldo, pero en otras circunstancias es muy difícil. Entonces, David, ¿cuál es mi hipótesis en relación a eso? Concluyo solo con esto, ¿no? La idea es que podríamos estar asistiendo al agotamiento definitivo, ojalá y sí. Lo digo por el país, ojo, no es por la fuerza política de la ARC, sino por salir de este atolladero en el que nos ha metido la derecha. Podríamos estar asistiendo al agotamiento ya definitivo del anticorreísmo como opción política en la gente, en la población. Esto para los políticos, los sectores de poder, para los empresarios, para
las fuerzas represivas del Estado sigue siendo su alternativa fundamental, pero ellos han podido llegar a donde han llegado porque tenían una legitimación muy fuerte en la sociedad. O sea, había grandes porciones de la sociedad que asumió el anticorreísmo como su identidad política, o al menos como el factor esencial de sus decisiones electorales. Podríamos estar asistiendo al agotamiento de esa estrategia política o de ese fenómeno, porque no creo que responde solo a una estrategia de ciertos sectores, sino que se convirtió realmente en un fenómeno, en un proceso ideológico en el Ecuador que construyó una identidad ideológica en torno al anticorreísmo, y eso podría estar llegando a ese agotamiento. Precisamente por lo que yo decía desde el inicio. Si Noboa es el producto más decantado, el mejor resultado político del anticorreísmo, entonces, y al ser un gobierno inoperante en todos los niveles, podría estar produciendo una fisura de que quizá en algunos sectores se están dando cuenta que el anticorreísmo no puede ser el proyecto de país. O sea, no resuelve nada. O sea, ya Noboa, que es lo que yo creo que le dio el apoyo que le dio, lo que hizo es meter presos correístas, en las condiciones en las que sabemos que además metió presa a la gente. Y eso satisfizo mucho de la demanda autoritaria que había en muchos sectores de la población, que muchos convencidos, ojo, no es gente que está maquiavélicamente sosteniendo esas tesis, sino que convencidos de que el correísmo es lo peor que le pasó al país, que son delincuentes, que no sé qué, querían ver sangre, querían ver correístas en la cárcel. Noboa les satisfizo eso, pero resulta que a la vuelta de la esquina seguimos siendo el país más violento de América Latina, seguimos teniendo un sistema de salud destrozado, seguimos teniendo unos niveles de empleo muy preocupantes, la situación económica no termina de mejorar. Entonces, quizá se esté fisurando esta legitimidad que el anticorreísmo ha tenido. Y ahí digo el anticorreísmo, no Noboa solamente. Es posible que el anticorreísmo esté llegando ya a desgastarse como fenómeno político. O sea, políticamente, ese anti de Noboa no le ha dado resultados, porque la persecución que ha hecho contra varios alcaldes, tenerlo preso a Aquiles Álvarez, meter preso al alcalde de Esmeraldas, él se quiso mostrar como un gobierno anticorrupción, pero resulta que tiene la corrupción dentro de su gobierno y a otros los acusa de corruptos, por último los mete presos sin ninguna prueba. El caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sin respetar los debidos procesos, y sale el ministro John Reinberg a decir como que ellos son los salvadores de la patria, ¿no? No hay resultados políticamente, toda esa persecución que ha desplegado el gobierno hacia sus opositores. Eso es lo que me parece que ha llegado a agotarse como estrategia. O sea, ya ahí sí, hablando de la estrategia del régimen, me parece que se han metido en un callejón sin salida. Porque como les dio buenos resultados en un primer momento, inclusive cuando uno mira las cifras, ¿no? O sea, hay un momento de un envión. En el caso de Aquiles particularmente, ¿le ha dado resultados a Noboa? No, a mí me parece que no. O sea, eso, como te digo, en este caso, por ejemplo, cuando veis las mediciones de aprobación, en el momento en que apresan a Aquiles, tienen una ligera subida de aprobación, pero inmediatamente caen radicalmente. Y me parece que ahí es donde está el problema. O sea, es decir, creo que ahí es donde se han metido en un callejón sin salida. O sea, como les funcionó la estrategia, pero esto empieza sobre todo con lo de Glass, que no hay que olvidar, me parece que es otra de las infamias nacionales. No hay que olvidar lo de Glass y el asalto a la embajada. En ese momento me parece que Noboa consolida esta imagen de el gobierno fuerte que va a atacar a los correístas, porque además es eso lo que tiene la gente. Es un poco dramático esto, ¿eh? Porque hay que atacar a los correístas, no necesariamente al narco. O sea, es decir, si aplicaran el 50% del... ¿Gobierno combate al narco? No, a mí me parece que no, por los resultados. O sea, por si los combatiera, resultados. militarizar a los puertos, ¿no? Yo no soy experto en seguridad, ni mucho menos, y no me voy a meter en ese tema que desconozco en general, pero hablo como ciudadano. Veo los resultados y digo, los resultados no están. Y más bien desde el campo que conozco, como les decía hace un momento, Noboa no está haciendo ningún esfuerzo por fortalecer las capacidades del Estado, porque Noboa no tiene ningún plan. Porque para fortalecer las capacidades del Estado, las han devastado tanto, las han destruido de tal manera que es necesario un plan claro, visible, que nos diga de este modo se van a restituir las capacidades del Estado. No tienen ningún plan.
que yo conozca al menos. O sea, sacaron recién una estrategia que es nada, es puramente retórica. No tienen una secretaría de planificación porque desde la época de Moreno dinamitaron las Emplades y se decidieron ir por la persecución judicial. Eso es lo único en lo que han estado dedicados todos los gobiernos en los últimos años. Entonces, por los resultados uno ve y dice, no, o sea, mira el feriado sangriento que acabamos de tener. Y las condiciones de las cosas que ocurrieron en este feriado te muestran que en el país hay una cosa que campea, la impunidad. Entonces, ¿eso qué significa? El sistema de justicia no funciona, el Estado no funciona, el gobierno no funciona, sus estrategias, sus despliegues militares, etcétera, no funcionan. Entonces, me parece que ahí es donde está el agotamiento, porque creo que sí hay, buena parte de la gente ha resentido ese contraste, de que para combatir al crimen organizado hay lentitud, ceguera, no se sabe, no abren teléfonos porque no tienen la clave del teléfono, qué sé yo. En cambio, cuando se trata de perseguir a opositores políticos, la celeridad con la que lo hacen, o a dirigentes sociales, como ocurrió en el paro del año pasado, la celeridad, la rapidez con la que lo hacen es impresionante. Y el momento en que se les reclama por qué no resuelven los problemas, bueno, la culpa es de Correa, de la Constitución, de la izquierda, la culpa es de todo el mundo menos la de ellos. Entonces me parece que lo de la persecución política les llevó a un callejón sin salida. O sea, fueron efectivos en la persecución política tal como lo demandaba una buena parte de la población que quería eso, persecución al correísmo, persecución a dirigentes sociales. Pero como te digo, a la vuelta de la esquina, eso no es suficiente para resolver los problemas y entonces son la mejor demostración de que esa es una solución falaz a los problemas del país. Y salir de ahí es un problema, porque el único modo ya, o sea, digamos, caído el respaldo como lo tienen caído, la única solución que tienen para volver a fortalecerse es continuar con esa senda de autoritarismo y persecución. Pero el dilema es que si aprietan el acelerador con la persecución y demás, lo único que van a conseguir es mayor rechazo popular. De hecho, esto es intuitivo, ni siquiera voy a decir que es una hipótesis, es una intuición, es un pálpito. Creo que pararon más o menos, al Pavel le van a hacer la vida imposible y lo van a seguir torpedeando a lo largo de toda la campaña, pero pararon esto de llegar a inhabilitarlo políticamente, porque tengo la impresión, podría ser, digamos, que se dieron cuenta de que la estrategia de la persecución los perjudica más a ellos que a sus contendientes, aunque al final los contendientes no puedan estar en la papeleta o estén presos, como en el caso de Aquiles, pero me parece que los termina perjudicando mucho. Y tengo la impresión de que, porque a mí me dio toda la impresión de que ocurrió eso, o sea, de que estaban ya con las armas enfiladas en contra de Pavel Muñoz y en un momento dado decidieron parar, ¿no? Y la estrategia ahora es otra, es torpedear la gestión, torpedear un montón de cosas. Creo que la campaña va a ser muy sucia, va a ser muy, muy sucia en contra de Pavel Muñoz, pero ya no inhabilitarlo, ¿no? Entiendo que su candidatura está en firme, uno aquí ya nunca sabe, porque en el Ecuador nunca sabe. O sea, uno puede estar santificado por el Vaticano, la candidatura, y acá se la pueden bajar. Pero digamos que podría ser que una cierta lectura supongo yo que alguien tendrá un poco más de criterio en el gobierno, les pudo haber hecho pensar que continuar con la persecución en ese caso podía más bien perjudicarlos más. Entonces están en un dilema, pero me parece, tengo la impresión de que lo que hay ahí es un grave dilema, un callejón sin salida de, bueno, el único modo que podemos salir de aquí es ser más autoritarios, pero eso nos va a terminar perjudicando en función de las elecciones, porque obviamente les interesa eso, no les interesa nada más. O sea, pasan las elecciones y van a poder volver a su dinámica autoritaria sin ningún problema. David, quiero agradecerte por el tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Un abrazo para ambos. David Chávez conversando en Los Especialistas de Ecuador en Directo.